Versículo 1. ¿Verdad que usted se ha hecho esa pregunta? El título de esta serie, ¿por qué Dios no me responde? Salmos 13:1. Te lo leo en esta versión NTV. Dice: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Amén. Tome asiento, por favor. Sean todos bienvenidos. Sean todas bienvenidas a este tiempo de celebración. Amén. El Señor es más que suficiente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguna vez has llorado por algo hasta que se te acabaron las lágrimas? ¿Alguna vez has vivido una experiencia así que has llorado, levantado, y llega un momento donde ya ni puedes seguir llorando porque ya no hay más lágrimas que botar? ¿Has tenido tus ojos hinchados? Se rinden y se secan mientras sigues con la corriente de angustia en tu alma. ¿Alguna vez has podido experimentar esos momentos así? Donde hay una desesperanza tan enorme, tan grande, un desespero, una angustia, pero sobre todo un dolor fuerte en el corazón por no poder hacer algo o por no obtener una respuesta de lo sucedido, de lo que estamos viviendo. Y entonces hacemos la pregunta: ¿por qué Dios no responde mi oración? Tal vez algo por lo cual hemos clamado y orado mucho y todavía no hemos visto respuesta. ¿Sabe? Cualquiera de nosotros en algún momento de nuestras vidas nos podemos encontrar en una situación así. Posiblemente por algo que ha sucedido, posiblemente por algo que no ha sucedido todavía, y en los cuales hemos estado sufriendo, llorando, clamando, gimiendo, pidiendo al Dios Todopoderoso que interceda, que intervenga en nuestra situación. Y lloramos y clamamos y le decimos: Señor, ¿hasta cuándo? Dile conmigo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Sabe? Y podemos encontrar muchos ejemplos en las Escrituras. Pero hay alguien particular en la Biblia que experimentó lo mismo y que pasó por momentos de amargura, momentos de sufrimiento, momentos de desesperanza, porque no había respuesta del Señor. Conozcamos su historia. Vamos a la Biblia, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 1, del versículo 1 en adelante, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice así la Escritura. Vamos a leer varios versículos para entender a plenitud de lo que se trata. Hubo un varón en Ramataim de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. ¿Cómo se llamaba el tipo? Elcana. Hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Toú, hijo de Suf, efrateo. Y el tipito tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana. ¿Cómo se llamaba el nombre de una? Ana. Y el de la otra, Penina. ¿Cómo se llamaba la otra? Penina. Y Penina, la otra, tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí y Ofni y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas. O sea, habían varios. Tenía varios hijos. A cada uno su parte. El tipo agarraba la ofrenda que se iba a darle al Señor y le daba
a Penina, su mujer, una parte, y le daba a cada uno de sus hijos y sus hijas también una parte para que ofrendaran al Señor. Porque usted y yo no nos podemos presentar con manos vacías delante de Dios. Pero a Ana da una parte escogida, diga conmigo, parte escogida. Porque amaba a Ana. No dice que no amaba a Penina, pero sí dice que amaba a Ana. O sea, hay un énfasis mayor. Tenía un mayor aprecio, un mayor cariño, un mayor amor o pasión o dedicación a Ana. Aunque Dios no le había concedido tener hijo. Y su rival la irritaba. O sea, Penina. Enojándola y entristeciéndola porque Dios no le había concedido tener hijo. Yo me imagino que ese tema de Penina con Ana diría cuestiones más o menos así. Vámonos, muchachos, todos mis hijos, vamos a ofrendarle a Dios. Gloria a Dios porque yo sí tengo hijos, aleluya. Esas puntas. O, bueno, todos mis hijos que me sigan, allá las que no tienen. ¿Aló? ¿Verdad que tal vez serían algo así? ¿Por qué? Porque dice allí que siempre la irritaba y siempre la enojaba y siempre procuraba entristecerla. Bueno, allá la que no tenga hijos, pero como yo sí tengo. ¿Aló? ¿Sabe? ¿Usted ha visto gente así? Que se la echa o se trata de enorgullecer, de altivarse, de estar por encima de los demás porque tiene algo que otros no tienen o tiene algo mejor. ¿Usted ha conocido gente así? Bueno, yo sé que hay unos cuantos peninos por ahí. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, no seas un penino, dile, no seas una penina, dile. Si es hombre, dígale penino, si es mujer, dígale penina. Mira, sigue diciendo la escritura. Y así hacía cada año. O sea, ¿cómo era el chalequeo? ¿Cómo era el fastidio? ¿Cómo era la molestia? Diga conmigo constante. Diga conmigo todo el tiempo. Diga conmigo todos los años. Cada vez que iban a honrar a Dios con sus ofrendas, con sus diezmos, con sus primicias, cada vez que iban a darle lo mejor al Señor, siempre había una penina o siempre había un penino sacándole la piedra a Ana. Así lo hacía cada año cuando subían a la casa del Señor. Sigue diciendo la escritura. La irritaba así. Le sacaba la piedra. La molestaba, la incomodaba. Gracias, Señor, por mis hijos, porque tú me amas, porque me has dado hijos. ¿Aló? Dice la escritura, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y en una oportunidad, Elcana, su marido, se le acercó y le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Y el tipo le sale con una que yo dije, este tipo sí es verdad cuando dijo estas palabras. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Dile a la persona que tiene a tu lado, dile, tu cónyuge tiene que ser mejor que 10 hijos, dile. Vamos, dígaselo a alguien. No voy a taller de parejas aquí, por favor, hoy no. Pero mucha gente está dispuesta a sacrificarse
está dispuesto a luchar, está dispuesto a hacer cualquier cosa por sus hijos, pero por su cónyuge no. Entonces por eso vemos tantos matrimonios destruidos, tantos divorcios, tantas separaciones, tantos conflictos, porque están dispuestos a sacrificarse por los hijos, pero no por el cónyuge. Amén o ayayay. Ah, bueno, pero es que los hijos, porque salen de uno, con mucha más razón. Muchos van en ese punto de vista, voy a sacar a la moneda, pero no ven la otra. Los hijos que Dios nos da, escúcheme, son de Dios, que Dios nos los da. ¿Está aquí conmigo? Y no decidimos nosotros cómo vienen o cómo queremos que sean. Trabajamos como nos gustaría que sea, pero no decidimos cómo deberían de ser. Pero el cónyuge que usted y yo escogimos, sí lo escogimos nosotros. Amén, ay, ay, ay. Así que, a pesar de que ese cónyuge, esa persona que vive con nosotros, no es familia de uno, porque no es sangre de uno, uno la escogió. De hecho, es la única persona que vive cerca de uno que uno escoge. Porque usted y yo no escogimos ni a papá, ni a mamá, ni a hermanos, ni a hijos. Aló. Pero el cónyuge sí lo escogimos. Pero el Cana dice algo correcto. Él dice, no, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos? Y sí, claro que sí, puede ser mejor que 10 hijos. Pero sobre todo el caso de las mujeres, específicamente, son las que más anhela tener hijos. ¿Sabes por qué? Porque la experiencia de tenerlo dentro de ella, en su vientre, por esos 7, 8, 9 meses, o como yo casi 10, es una experiencia sobrenatural. Más de los dolores, más de la angustia, más del parto, más de cualquier otra cosa, es una experiencia sobrenatural. Hay un vínculo casi perfecto, porque el único vínculo perfecto es de Dios con la humanidad, pero casi perfecto, que es con la madre, con su hijo. Escúchame esto. Ana se sentía así, provocada, afligida, frustrada. Su angustia llegó a ser tan intensa que lloraba mucho y se rehusaba a comer. O sea, en términos médicos, Ana estaba deshidratada. Porque no sé si usted se ha fijado o usted conoce qué son nuestras lágrimas. Nuestras lágrimas es parte del líquido que tenemos en nuestro cuerpo, que es un 70%, que lo botamos, así como cuando sudamos también, o cuando vamos al baño, botamos ese líquido, pero en el caso de las lágrimas y el sudor, más que todas las lágrimas, son saladas. O sea que nosotros también botamos la sal que tenemos interna. Y eso es lo que nos fortalece. Escúchame esto. Y al no comer, al no reponer eso que botamos, nos deshidratamos. Así que Ana médicamente se estaba muriendo. ¿Me está escuchando? No te pierdas esto, que se va a poner bueno. Y aunque todos o casi todos sabemos que el Señor hizo el milagro y le permitió concebir un hijo, veamos el proceso que pasó Ana para recibir su milagro. Escúcheme, y que todo debemos hacer. Y tal vez hemos predicado y hemos leído y hemos hablado acerca de esto, pero hay cada cosa, como la palabra de Dios es viva y eficaz. Cada vez que uno lee la Escritura, siempre Dios le revela algo nuevo o siempre Dios les muestra algo diferente, algo para bendición de nuestras vidas. Veamos qué es lo que tenemos que hacer, que hizo Ana. Número 1, para recibir el milagro debemos cambiar de actitud. Dile a la persona que tiene cerca, dile,
cambia de actitud. Primera Samuel capítulo 1, versículo 9, por favor. Primer libro de Samuel capítulo 1, versículo 9. La primera parte de ese versículo dice, y se levantó Ana. Diga con cambio de actitud. La expresión de levantarse es saber, escúcheme, Ana era amada. Su esposo la amaba, inclusive más que a la otra. Y aun cuando no tenía hijo, y aun cuando no veía el milagro, y aun cuando no veía las respuestas de Dios, al saber sentirse amado, sentirse que alguien es importante para alguien, que alguien está dispuesto a sacrificarse y a luchar por él o por ella, al sentirse amado, las cosas cambian. Y eso puede dar el inicio de un cambio de actitud. Cuando el texto dice que Ana se levantó, es que dejó de estar echada, llorando, batuqueada, acostada, arrodillada, qué sé yo. Empezó a tener una acción distinta de lo que siempre hacía antes. Cambió para hacer algo diferente. Mira, pero ni siquiera el ánimo que él trataba de darle la podía consolar. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Yo te amo más a ti que a la otra, que a Penina. Pero no podía dejar de escuchar las burlas de Penina y permitía que sus palabras erosionaran su autoestima y constantemente se sentía mal porque no veía respuesta. Y aunque no podemos evitar que otros nos critiquen injustamente, si podemos decir cómo reaccionaremos ante sus palabras hirientes, lo que puede cambiar nuestra realidad comienza con un cambio de actitud. Diga conmigo, necesito cambiar mi actitud. En vez de fracarnos dentro de nuestros problemas, de las necesidades, de las limitaciones, de la enfermedad, del conflicto, de la situación que estemos viviendo, podemos disfrutar de las relaciones afectuosas que Dios nos puede dar. Refugiémonos en ese amado, en ese Dios amado, en ese Dios extraordinario que nos ama. Y al hacerlo, podemos cambiar la autocompasión por la esperanza. Levante sus manos al cielo y diga conmigo, yo tengo esperanza en el Señor. Así hay unas peninas o unos peninos por ahí fastidiando. No te dejes irritar por penina. No te dejes irritar por penino. No te dejes irritar por ellos. ¿Sabe? Para poder recibir nuestro milagro, lo primero que debemos hacer es cambiar la actitud. Y cambiar de actitud lo podemos lograr cuando tomamos decisiones correctas. Para ello debemos enfocarnos en pensar lo correcto y asimilar las situaciones que estamos viviendo, instando a buscar la paz y el bien en cualquier circunstancia que estemos pasando. Pero necesitamos tomar algunas decisiones para cambiar de actitud. Y para ello necesitamos primero que nuestra prioridad sea Dios. Priorizar a Dios. La Biblia nos exhorta que como creyentes necesitamos cultivar una actitud de gratitud, de humildad, de amor por Dios y por los demás. Pero Dios tiene que ser nuestra prioridad. Lamentablemente, en los últimos tiempos siempre la prioridad es la plata, ¿verdad que sí? Siempre el cochino dinero, como dijo alguien. Siempre es las comodidades.
Nuestra prioridad es el disfrute, el viaje, el compartir. Esa es nuestra prioridad. Pero desplazamos a Dios de nuestra primera prioridad, nuestra principal prioridad. Lo segundo, teniendo pensamientos positivos. No te estoy hablando de positivismo, esa es otra cosa. Tener pensamiento positivo es pensar lo correcto para animarnos a cambiar el foco de nuestra mente. ¿Sabes por qué nos deprimimos? ¿Sabes por qué nos desesperamos? ¿Sabes por qué nos angustiamos? ¿Sabes por qué andamos desesperados por ahí y no encontramos qué hacer? Porque el enfoque de nuestra mente no está en Dios, sino en los problemas. O sea, pensamos en negativo, en lo malo, en lo perjudicial. No se trata de ignorar lo que estamos viviendo. Se trata de pensar en positivo. Se trata de pensar en lo correcto. Se trata de pensar en que Dios nos ama y Él quiere lo mejor para nosotros. Tenemos que buscar lo bueno, aún en cada situación difícil. Y evitar la negatividad, la murmuración y la queja. Dile a la persona que tiene cerca, dile, deja la quejadera allá. Dile. ¿Verdad que generalmente hablamos o comentamos o oramos a Dios por las cosas que no tenemos, pero no le agradecemos, le adoramos y le alabamos por lo que sí tenemos? ¿Verdad que sí? Tercero, para cambiar nuestra actitud, tenemos que tener la capacidad de asimilar la realidad. Mira, una cosa es asimilar la realidad y otra cosa es aceptar o permitir o apropiarse de esa realidad. Porque cuando usted o yo decimos, no, yo tengo un problema, el problema es tuyo y es mío. Pero cuando decimos, no, estoy pasando por un problema, el problema no es nuestro, es pasajero. A nosotros no nos pertenecen los problemas, nos pertenecen las bendiciones de Dios. Debemos enfatizar la importancia de asimilar tanto lo bueno como lo malo, reconociendo que las circunstancias pueden ser un factor para el crecimiento espiritual. Que la situación que estamos viviendo, difíciles, adversas, duras, puede ser el trampolín para lo extraordinario y lo maravilloso y lo poderoso que Dios tiene para nosotros. ¿Hay alguien que le cree a Dios en esta mañana? Y lo cuarto, ¿cómo podemos cambiar de actitud? Con acción y confianza. Debemos instarnos a actuar con determinación y a confiar en la guía y en el poder de Dios para lograr los cambios positivos. Diga conmigo, con Dios sí se puede. Ah, es que todos los queremos cambiar, es con plata. Es que si viene plata, es que si llega plata, es que cuando llegue la plata, es que cuando somos de la plata, es cuando haya la plata. Pero tenemos al Dios de la plata. Amén. Aló. Necesitamos cambiar de actitud. Lo primero que hizo Ana fue cambiar de actitud. Ella se levantó, ella se puso en pie, ella cambió su posición, ella cambió su manera de vivir constantemente y empezó a dar paso para recibir el milagro. Lo segundo que hizo Ana, para recibir el milagro debemos celebrar por anticipado. ¿Cómo? Sí, Señor. 1 Samuel capítulo 1, versículo 9, la parte B. La segunda parte. Primer libro de Samuel 1, 9. La primero que hizo Ana, dice la parte A, dice, y se levantó Ana. Pero después dice, después que hubo comido y bebido en Silo. Mire, escúcheme. Lo término normal, lo general, habemos pocas personas que comemos y dormimos aun cuando estemos batuqueados.
aun cuando estemos tristes, aun cuando estemos melancólicos y aun cuando estemos pasando por cualquier necesidad. Yo duermo igualito y yo como igualito yo. Yo no tengo problema con eso. Pero la mayoría de la gente, cuando están pasando por alguna necesidad, cuando están pasando por algún conflicto, cuando hay un problema, no comen y no duermen. No descansan, andan angustiados. ¿Me está escuchando? La mayoría de la gente es así. Así que cuando alguien come, cuando alguien bebe, escúchame, eso es celebrar. De repente dice, no, pastor, pero eso, ¿cómo es eso de celebrar? Se lo voy a poner de esta parte. Cuando usted consigue un buen trabajo, un trabajo nuevo, una broma, ¿qué es lo que generalmente hacemos para celebrar? ¿Qué es lo que generalmente hacemos nosotros? Los cristianos, no los sinvergüenzas, porque los sinvergüenzas se van a tomar caña. ¿Nosotros qué hacemos? Oye, vamos ya a salir a comer. ¿Por qué? Porque la salida a comer, el ir a comer, el compartir, el hacer una fe, escúchame, es parte de la celebración por una victoria. ¿Está aquí conmigo? Ay, por ejemplo, ya pasó el día de la madre, ahora viene el día del pai. Ya pasó el día de la madre, ahora viene el día del padre. Bueno, este es el día de la padre, vamos a hacer una comida, no, vamos a celebrar el día. O el día de lo que sea, ¿verdad que sí? ¿Qué hacemos? Una celebración. ¿Qué es lo que hacemos en los cumpleaños? Mira, fulanito está cumpliendo años, bueno, que le vaya bien. Bueno, que Dios le ayude, ya. No, buscamos una torta, buscamos unos pasapalos, una comida para celebrar el cumpleaños. Así que cuando la escritura dice que después ella comió y bebió, ella lo que está haciendo es celebrando antes que el milagro suceda. ¿Aló? Si creemos que vamos a recibir el milagro que necesitamos, mira, hey, no te pierdas, esto es fe. Si creemos que vamos a recibir el milagro que necesitamos, lo segundo que usted y yo tenemos que hacer es preparar la atmósfera. En otras palabras, celebrar aunque todavía no lo veamos con nuestros ojos naturales. Pero ya con nuestros ojos espirituales ya lo visualizamos. Amén. Aló. Usted y yo celebramos antes de tiempo. Por eso hacemos comida, por eso tomamos y disfrutamos y nos divertimos. ¿Por qué? Porque estamos celebrando antes de que el milagro llegue. Eso es fe. Nuestras emociones y nuestro estado de ánimo son importantísimos. Tenemos que mantenernos sensibles a lo que el Señor está haciendo a través de la oración, la alabanza y la adoración. Tenemos un papel importante en nuestra propia historia de milagro. Nuestra actitud y sensibilidad de corazón juegan un papel importantísimo en nuestra habilidad para recibir del Señor lo que necesitamos. ¿Cuántos necesitan un milagro? Levante la mano. Diga conmigo, yo tengo que ser una Ana en estos tiempos. Si usted es hombre, diga, no, mejor no diga eso. Digo, tenemos que ser una Ana masculino. Ok. Tiene que ser un Anito en estos tiempos, yo. Lo pensé, pero menos mal que no lo dije. Escuchen. Necesitamos, escúchame, cambiar la atmósfera y necesitamos celebrar por anticipado. Celebra tu milagro antes que llegue. Mira, no te pierdas esto. Cuando yo le he dicho, y de hecho le hemos hecho varias veces, en varias oportunidades, vamos a celebrar
Le he dicho a mi esposa, vamos a hacer esto. Pero ¿cómo, mi amor? Pero es que no, vamos a hacerlo. Vamos a celebrar por anticipado nuestro milagro. Eso es fe, man. El que tiene fe lo hace. Amén. El que no tiene fe dice, no, pero tú eres loco, o sea, ¿para qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Lo tercero, para recibir nuestro milagro, debemos estar en el lugar correcto con la gente correcta. Diga conmigo, lugar correcto, gente correcta. Escúchame esto, no te lo pierdas, no te lo pierdas. Vaya conmigo. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Ahora la parte C. Primero Samuel, capítulo 1, versículo 9. La parte C. Dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová. O sea, para que usted y yo podamos recibir el milagro, necesitamos estar en el lugar correcto y con la gente correcta. Diga conmigo, lugar correcto, gente correcta. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces estamos en el lugar equivocado o estamos con la gente equivocada. O a veces estamos en el lugar correcto pero con la gente equivocada. O a veces estamos con la gente correcta pero en el lugar equivocado. Escúchame, para que Ana recibiera el milagro, estaba en el lugar correcto y estaba con la gente correcta. Las escrituras dice en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9, la parte C, la tercera parte dice que ella estaba en el templo y ella estaba cerca del sacerdote. Aló. Te hago una pregunta. ¿Será que para recibir el milagro estamos en el lugar correcto o en el que nos conviene? ¿Aló? Mira, por eso toda la gente que siempre se me acerca, me dice, pastor, estoy buscando una iglesia donde congregarme, aleluya, amén. Yo veo que su iglesia, que te... Órele a Dios primero y pregúntele a Él dónde es que Él te quiere. Porque mucha gente está en el lugar que le conviene. Bueno, yo estoy aquí en este lugar porque me conviene, porque hay plata, o porque está fulanito, o porque está fulanita, o porque pasa esto, o porque hacen lo otro, o porque me dan aquello. Aló. ¿Está aquí conmigo? Pero usted y yo tenemos que estar en el lugar correcto y acercarnos a la gente correcta. Mira, la verdadera vida del cristiano no es una vida llena de renuncia. Perdón, es una vida llena de renuncia, no de placeres. ¿Está aquí conmigo? Yo sé que algunos me están empezando a arrugar la cara. No se trata de que no podamos disfrutar de la vida. Se trata que la verdadera vida de un cristiano es una vida llena de renuncia, no de placeres. Solo que ahora en estos tiempos se vende el evangelio como el evangelio de placeres, de disfrute, de lo mejor. Aleluya, amén, de lo que se mueva. Pero la verdadera vida del cristiano es una vida de renuncia. Diga conmigo, renuncia. No de placeres. Pero cómo nos gustan los placeres, ¿verdad que sí? ¿Aló? Como por ejemplo, estar en el lugar correcto y no donde nos conviene, no donde nos gusta, donde no nos parece bien.
Mira, el lugar correcto de todo creyente es aquel donde Dios le ha puesto a servir en obediencia. Es donde Dios le dijo, ahí te voy a querer, ahí te quiero, de esa manera. Cuesta entender que hemos sido llamados para ser siervos como Cristo. Mira, todos queremos estar con el Señor en gloria, ¿verdad que sí? Todos queremos vivir en la eternidad con Cristo, ¿verdad que sí? Y todos queremos reinar como rey y sacerdote con Cristo, ¿verdad que sí? Pero no queremos servir como Él sirvió. ¿Aló? Él se negó por completo y dijo, de hecho, tuvo una oración, una oportunidad hacia su Padre. Y dijo lo siguiente, vaya conmigo, Lucas capítulo 22, versículo 42. Cuando estaba pasando el momento más difícil de su historia como ser humano. Lucas 22, 42 dice, Padre, si quieres, si es posible, si hay una oportunidad, pasa de mí esta copa. O sea, no quiero vivir esto que estoy viviendo. No quiero pasar esto que estoy pasando. No quiero llegar allá, Señor. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Aló? ¿Sabe? Una de las cosas difíciles que vivimos es cuando pasamos situaciones adversas, cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando pasamos por situaciones duras en nuestras vidas y no vemos respuestas, no vemos cambio, no vemos transformación. ¿Y sabe cuál es el problema? Que entonces vienen situaciones difíciles aún mayores. ¿Sabe? Ana estaba viviendo esto. No solamente por lo que ella estaba viviendo en carne propia, sino por la batalla o el ataque de Penina. Y el Señor, aún siendo Dios, pero hijo, dijo, Padre, si es posible, no permitas que pase por esto. Pero si es tu voluntad que lo pase, Señor, ayúdame. ¿Aló? ¿Puedes levantar tus manos al cielo por un momento? Y decirle, Señor, si es tu voluntad, ayúdame para no pasar por esto, dile. Pero si es tu voluntad que pase, diga conmigo, Señor, ayúdame. Mira, cuando hablamos del lugar correcto con la gente correcta, ¿qué significa o qué implica estar en el lugar correcto? Tenemos que aprender a aceptar el lugar que Dios eligió para nosotros, con el fin de que Él pueda cumplir su voluntad en nuestras vidas. Lo he dicho en algunas ocasiones. Inclusive podemos estar haciendo lo correcto, pero estamos en el lugar equivocado. Por ejemplo, usted y yo podemos estar sirviendo a Dios. De repente podemos estar haciendo evangelismo. De repente podemos estar consolidando, discipulando a alguien, predicando la palabra de Dios. Qué bueno, pero estamos en el lugar equivocado. Y escúchame, eso es muy peligroso. Es preferible estar en el lugar correcto, haciendo cosas equivocadas, porque es más fácil reaccionar y empezar a hacer lo que necesitamos hacer correctamente. Pero si estamos en el lugar equivocado, es difícil retornar al lugar correcto donde Dios nos quería. Como le dije la semana pasada, en estos días atrás, vino alguien a pedirnos perdón. Por las situaciones que hizo, que cometió, a pedir perdón porque se dejó influenciar por otras personas y esa decisión hizo que se fuera de la iglesia. Y esta persona decía, pastor, de hace mucho tiempo yo quería venir,
a pedirles perdón. Pero hay una batalla, hay una lucha difícil. Y yo le dije, oye, el que realmente está arrepentido de lo que hizo, restituye, cambia. Por eso yo a todos les digo, inclusive las personas que, algunas, que se me acercan y decían, pastor, nosotros decidimos irnos de la iglesia. Yo le digo, ¿tú le preguntaste al Señor? ¿De verdad? Le he comentado un caso que nos pasó unos años atrás. Una muchacha se nos acercó y nos dijo que se iba de la iglesia y le preguntamos que por qué. No, pastor, es que Dios me llamó para tal iglesia. Ah, ok. Y una pregunta, si tu novio no asistiera a esa iglesia, ¿tú te fueras también para esa iglesia también? Bueno, no, pastor, entonces Dios no te llamó para allá. Igualito ella se decidió irse. Se fue, tuvo varios meses por allá. De un tiempo nos vimos otra vez, se me acercó y me dijo, pastor, ¿usted me recibe otra vez en la iglesia? Y le dije, tú te fuiste, yo no te voté. Después cuando nos sentamos a conversar, le dijo, ¿y eso qué pasó? Bueno, después me enteré que allá en la otra iglesia tenía otra novia y en otra iglesia tenía otra novia. Habían unos por ahí que eran así también, pero ya se convirtieron ya al Señor, ¿verdad que sí? Pregúntale a la persona que tienes cerca, dile. Realmente tienes que estar en el lugar correcto. Diga conmigo, con la gente correcta. ¿Sabe? ¿Sabe? Y esto implica sujeción, obediencia y el cumplimiento de la palabra de Dios. Cuando hablábamos con esta persona, la respuesta de esa persona fue, bueno, pastor, lo que pasa es que me dijeron esto. Y yo le dije, y no lo aceptaste, sino que decidiste tomar tus propias decisiones. Bueno, y también porque los demás me empezaron a decir y a hablar y tal, qué sé yo. Y yo decía, bueno, hija, ¿qué puedes hacer? Tristemente, cuando eso sucede, hay consecuencias. Y le comenté la anécdota de la almohada de plumas. Hablar mal de alguien es como ponerse en el último piso, en la azotea de un edificio de 10, 15 pisos y agarrar una almohada de pluma y romperla y que todas las plumas salgan volando. Y después decirle a la persona, bueno, Andy recoge todas las plumas y que no falte ni una. La persona va a decir, no, eso es imposible. Bueno, así mismo son los chismes. Jamás va a poder corregir los chismes, la murmuración y la crítica, porque eso siempre va rodando. Y yo le dije, ¿está dispuesto a ir a cada persona y a decir todo lo que yo dije sobre los pastores de la iglesia es mentira, me equivoqué, vengo a pedir perdón? ¿Está dispuesto a ir a hacer? Eso es parte de la rendición. ¿Aló? Porque el que está dispuesto a pedir perdón, está dispuesto a redimir también. ¿Cuántos dicen amén? Mira, muchas veces vamos a tener que hacer lo que no queremos. Pero si el Señor quiere que lo hagamos, tendremos que hacerlo aun cuando no nos guste. A la pastora le pasó en estos días algo así también. La pastora me comentaba, me decía, no, está ahí el Señor diciendo que fuera. De hecho, nos pasó en estos días también con otra familia. Simple, así, sí, así. Anda, le dicen esto y listo, más nada. Y después verá que cosa que a veces Dios nos mete por así, Padre amado.
Ahí es cuando nosotros decimos, Señor, pasa de mí esta copa. Mira, debemos aprender a depender de Dios en los momentos más críticos de nuestras vidas. Cuando estamos en el lugar correcto, podemos hacer todo en obediencia, sin rehusarnos a nada, haciendo las cosas por amor a Él y a su nombre. Entonces, Él promete bendecirnos. Diga conmigo, en el lugar correcto, con la gente correcta. Mira, muchas veces tenemos un llamado de Dios, pero preferimos estar en el lugar que nos conviene y no en el lugar que Dios nos dio. Eso lo pasó a un personaje. Vaya conmigo a la Biblia, por favor. Jonás capítulo 1, versículo del 1 al 3. ¿Usted se acuerda de la canción esa cuando era niño? Iba a la escuela dominical. Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios. No me acuerdo más la canción, pero por ahí va. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. ¿A dónde tenés que ir? Diga conmigo, Nínive. Diga conmigo, Nínive. Diga otra vez, Nínive. Aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios, y no se fue a Nínive, se fue a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis, pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis. Lejos de la presencia de Dios, lejos de la persona correcta y lejos del lugar correcto. Y usted conoce la historia, ¿verdad que sí? Mira, Jonás prefirió buscar su seguridad, su confort, su placer, su bienestar. Y lo que le convenía en ese momento, desobedeciendo así la voz del Señor. Cuando estamos en el lugar que nos conviene, nos cuesta obedecer a Dios. Hacemos lo que creemos que está bien y no cumplimos con lo que Él nos ordena en su palabra. Tampoco confiamos en el Señor y creemos que podemos solucionar cada situación a nuestro modo. También nos cuesta dedicar nuestro tiempo al Señor porque estamos muy ocupados. Conozco personas que trabajan tanto que no tiene chance ni siquiera para descansar. Al buscar lo que nos conviene, estamos desobedeciendo al Señor. Y esto hace que perdamos su protección y su bendición. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, dile. ¿Estás en el lugar correcto o en que te conviene? ¿Sabe? Pero no solamente necesitamos estar en el lugar correcto, sino estar con las personas correctas. Dice la Escritura que Ana no solamente estaba en el templo, sino que estaba cerca del sacerdote. Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, te tienes que acercar con la gente correcta, dile. Mira, usted no ha escuchado el dicho por ahí que dice, bueno, lamentablemente estabas en el lugar incorrecto o en el momento equivocado, en el lugar equivocado y con la gente equivocada. Cuidado con quien te acerca. Usted no ha escuchado el dicho por ahí que dice, el que se acerca a las águilas, ni que lo faen chiquito. No, así no es que dice. Aprende a volar. O dime con quién anda y te diré si voy contigo. Las Escrituras hablan sobre eso. El que se acerca a los necios, el que se la pasa con necios, necio será. Aló. Acércate a la gente correcta. Número 4. Para recibir el milagro debemos orar apasionadamente.
No es solo orar, es orar apasionadamente. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10. Primer libro de Samuel 1:10 dice, te lo leo en esta versión, BLP dice, ella, a pesar de que estaba llena de tristeza, suplicó al Señor llorando con lágrimas vivas. Por eso me gustó esta versión de Biblia de la palabra. Llorando a lágrimas vivas. Ana tenía buenas razones para sentirse desalentada y amargada, pues no tenía hijos. Y acuérdense que aparte de eso, Penina la fastidiaba, la incomodaba y la molestaba constantemente. No podía tener hijos. Compartía con su marido, con una mujer que la ridiculizaba constantemente. A pesar de que podía tener un esposo amoroso, no podía resolver el problema. E incluso, más adelante lo vamos a ver, que hasta su propio pastor la juzgó equivocadamente. Pero en lugar de ella vengarse, de perder la esperanza, Ana oró. Llevó su problema a Dios con sinceridad. Todos nosotros podemos enfrentar momentos de esterilidad en cualquier área de nuestras vidas. Conozco personas que años han dejado casados y no pueden tener hijos porque alguno de los dos tiene algún problema. Conozco personas que, oye, no han podido superar sus limitaciones financieras, siempre debiendo un real y buscando un medio para completar un bolívar. Siempre apelando, siempre con situaciones adversas. He conocido personas que no han podido salir airosos de un problema, de una necesidad, de un conflicto. He conocido personas que no han podido ser libres de alguna atadura, de algún vicio. En cualquiera que sea la situación o el área de su vida, es cuando hay nada. No podemos dar a luz. No podemos crecer ni multiplicarnos en nada. Esto es muy difícil. Orar con fe cuando nos sentimos tan ineficaces. Pero así como lo descubrió Ana, la oración abre el camino para que Dios obre con milagro. Así que usted y yo tenemos que clamar. Por eso que usted se levanta todos los miércoles a las 5 de la mañana a clamar por su milagro, ¿verdad que sí? Bajaron los amenes. Clame por su milagro. No se queje. Clame a Dios. Ana, a pesar de la amargura que tenía, la gran angustia del alma, sin embargo, ella hizo lo correcto. Ana llevó honestamente los sentimientos de amargura y angustia en oración al Señor. Ana le dijo, Señor, yo me siento así de esta manera. Padre, mira cómo estoy, mira la situación que estoy viviendo, pero yo confío y yo creo y yo me estoy esforzando para que el milagro venga. ¿Cuántos necesitan un milagro? Número 5. Para recibir el milagro necesitamos pactar con Dios. ¿Cómo? ¿Sí? Pactar con Dios. Bueno, pastores, que yo he escuchado un poco de veces que por ahí un poco evangélico a un lado que no se puede volver a apartar con Dios, que no sé qué. No, sí, yo también lo he escuchado. Pero están muy equivocados. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Y ya le voy a explicar por qué. Primer libro de Samuel 1:11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová
de los ejércitos, si te dignaras a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Diga conmigo, pacto. No, dígalo otra vez, pacto. He escuchado algunos que han dicho, bueno, pero ahí dice la Biblia es voto, no dice pacto. Bueno, déjeme decirle, la palabra hebrea que aparece ahí y la Reina Valera lo traduce como voto, es la palabra neder. Diga conmigo, neder. No, dígalo otra vez, neder. Que tiene varios significados. Voto, pacto o promesa de ofrenda. Aló. Así que Ana lo que hizo fue prometerle a Dios una ofrenda, pactar con Dios o hacer un voto diciéndole, bueno, si tú haces esto, yo me comprometo a hacer esto. Hay una alianza, hay un pacto, hay un voto o una promesa para entregar algo a Dios. Ana pactó con Dios. Entonces hay un poco de filósofos teólogos por allí diciendo, nadie puede pactar con Dios. ¿Qué? ¿En serio? O sea, yo no puedo prometerle nada a Dios entonces. ¿De verdad? Y un pacto es eso. Una promesa de dar algo por algo. Eso es un pacto. Mira, les voy a decir algo que le va a explotar la cotufa en la cabeza. El más interesado que pactemos con Dios es el mismo Dios. ¿Sabes por qué? Porque las Escrituras dicen que Dios es Dios de pacto. Entonces, si Él es el Dios de pacto, Él le gusta pactar con la humanidad, con la gente, con los hombres, con las mujeres. ¿Aló? Él le gusta pactar con la gente. ¿No será que Satanás influencia a algunos para hablar que no se puede pactar con Dios por eso mismo, porque Dios es un Dios de pacto? Amén o ay, ay, ay. Entonces buscan versículos y tratan de manipular con la gente. No, nadie puede pactar, eso es diabólico, es satánico. ¿No será que es al revés? Que como la Escritura dice que Dios es un Dios de pacto, hay mucho influenciado por Satanás para enseñar a la gente que no pacten con Dios porque eso es del diablo, pero cuando el mismo Dios es el principal que ha pactado con la humanidad. Y Dios es un Dios de pacto. Así que dile a la persona que tiene cerca, sí podemos pactar con Dios, dile. Ana pactó con Dios. Ana le dijo, si me das un hijo, yo lo voy a dedicar para tu obra. Te lo voy a colocar en el templo para que te sirva. Ella prometió que sería un nazareno desde su nacimiento. Lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Así que Samuel tenía su melena. Hijo del diablo con ese pelo largo. Aló. Amén. Ay, ay, ay. Hay unas cuantas vacas sagradas que estamos matando. Mira, por lo general, el voto de un nazareno se tomaba por un periodo de tiempo determinado. O sea, alguien podía dedicarse a ser nazareno, pero por un tiempo. Entonces no se afeitaban, se apartaban, se dedicaba el tiempo del templo, la obra del Señor y todo aquello, pero era por un tiempo nada más. Y eso era normal y costumbre hacerlo para algunos. Era un tiempo corto. Pero hay dos personajes en la Biblia. Uno fue Samuel y el otro fue Sansón, que fueron los únicos nazarenos de nacimiento
y para toda la vida. Y por eso también a Sansón le trasquilaron, ¿se acuerdan de esa historia? ¿Cuántos están como Ana o como Anito? Para no decir el masculino de Ana, Anito. Escúcheme, ¿cuántos están desesperados por un milagro? ¿Cuántos necesitan un milagro de verdad? Levante la mano porque la mía no lo veo. ¿Cuántos necesitan un milagro? Escúchame. Ana deseaba un hijo tan desesperadamente que estuvo dispuesta a hacer un pacto con Dios, un trato, un acuerdo, un voto, ofrecer una ofrenda a Dios, decirle, yo voy a hacer esto si tú haces el milagro. ¿Cuántos están dispuestos a pactar con Dios? ¿Sabe cuál es el problema que tenemos? Que le decimos al Señor que lo vamos a hacer y después no lo hacemos. Amén o ay. Ay, el pastor empezó a cambiar la predicación ya no me voy a gustar ya. Le decimos al Señor, bendíceme, Señor, prospérame, ayúdame, tal, pero lo que le decimos a Él, que le vamos a cumplir, que vamos a ser fiel, no lo hacemos. Pero Ana estaba dispuesta a hacerlo. Te estoy hablando para recibir el milagro. Te estoy hablando de cómo actuó Ana para recibir su milagro. Y esto funciona. Así que dile a la Ana que tiene cerca y al Anito que tiene cerca. Dile. Tenemos que actuar como Ana, dile. Seamos la Ana o seamos el Anito de estos tiempos. ¿Cuántos dicen amén? Mira, ¿y sabe qué hizo Dios? Dios aceptó el pacto. Dios aceptó la promesa. Y el hecho de que ella cumplió con su parte, a pesar de haber sido muy doloroso, dice mucho a su favor. ¿Porque es difícil cumplirle a Dios? Sí, pero tenemos que hacerlo. ¿Aló? Mira, si bien no estamos en posición, y algunos teólogos toman esa posición para hablar de esto negativamente, no estamos en la posición de negociar con Dios. Bueno, Señor, si tú me das esto, yo hago esto, tú sabes, vamos a negociar. No podemos hacer eso. Pero Él todavía puede decidir contestar la oración que lleve adjunta un voto, un pacto o una promesa. No podemos negociar con Dios. Claro que no. Porque Él es soberano. Y se lo voy a decir así para que me lo entienda con estas palabras. Y Él hace lo que Él le dé la gana. ¿Está claro? Así que no podemos negociar con Dios. Bueno, si tú me das esto, yo te doy esto, yo le doy esto. Pero vemos en las Escrituras muchos que hicieron pacto con Dios. Como por ejemplo el caso de Abraham. Cuando Dios le dio el hijo también. O con el caso de Jacob, que le dijo, Señor, si tú me bendices, me das pan para comer, cama para dormir, un lugar para dormir. Escúchame, yo te voy a honrar con el diezmo. Él hizo un pacto y Dios lo bendijo, Dios lo prosperó. Ahora, no significa que ellos manipularon a Dios. No significa que ellos hicieron un negocio con Dios. No. Se trató de un corazón sincero, dispuesto a dar lo mejor a Dios por un milagro. Cuando oremos, preguntémonos, ¿llevaré a cabo la promesa que hice a Dios si Él me responde la petición? ¿Aló? ¿Sabe? Es deshonesto y peligroso ignorar una promesa. Porque Dios sí se toma las promesas en serio. ¿Me está escuchando? Dios sí se toma los pactos, los votos en serio. Él sí. Usted y yo a veces no le paramos mucho. ¿Y sabe por qué Dios está tan empeñado a que pactemos con Él? Porque Él desde un principio, Él pactó con la humanidad. Desde un principio, Él está dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos. Pero tenemos que ponernos de acuerdo con Él.
No podemos esperar que Dios cumpla sus promesas si usted y yo no cumplimos nuestros pactos, nuestros votos, nuestras promesas. Tengamos cuidado de prometer en oración algo a Dios y no cumplirlo, pues para Él es muy importante los pactos. Levante sus manos al cielo y diga conmigo: Señor, tú eres un Dios de pacto. Dios de pacto, cumples tus promesas. Ese es nuestro Dios. Número 6. Para recibir el milagro debemos actuar con humildad. Diga conmigo: actuar con humildad. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 12 y 13. Vamos al versículo 12 al 14 de 1 Samuel, capítulo 1. Diga conmigo: actuar con humildad. No, diga otra vez: actuar con humildad. Dice así: mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí, ¿quién era Elí? El sacerdote, el pastor, el profeta, el jefe ahí que estaba allí, el que estaba ahí. Elí estaba observando la boca de ella. Elí estaba aquí, ¿qué? ¿Y aquella qué está haciendo? Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios y su voz no se oía. O sea, ella oraba y clamaba diciendo: Señor, ayúdame. Pero en voz bajita. Era un clamor en su corazón. ¿Y sabe qué hizo su pastor? ¿Sabe qué hizo? Elí la tuvo por ebria. ¿Aló? Entonces le digo a Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Dirige tu vino. Pasa la rasca. Ya basta, vale. ¿Aló? ¿Aló? Mira, Elí malinterpretó a Ana, juzgó a Ana y la condenó de una vez. Pero el hecho de que él sospechara que ella estaba borracha no habla bien de lo que sucedía en realidad. Y una mala interpretación de su pastor Elí, del sacerdote, del profeta Elí en el tabernáculo. Entiéndame esto. Su pastor habló peste de Ana. ¿Me está escuchando? Te hago una pregunta. ¿Se imagina que eso pasara hoy en día? ¿Tú te imaginas que el pastor te juzgara equivocadamente a ti o a otra persona? ¿Aló? Te aseguro que inmediatamente se hubiese levantado esa Ana o ese Anito para pelear con el pastor. Yo me imagino, ¿no? Se acerca y mira, mujer de la borrachera, pasa la placa ya. Yo me imagino que la Ana de este tiempo, el Anito de este tiempo, no seguiría ahí clamando, sino que tú no has venido a mí, tú eres hijo del diablo, tú no sabes que yo estoy clamando, tú no sabes que yo estoy orando, yo tengo una necesidad. ¿Aló? ¿Verdad que sí? Seguro que Ana buscaría a su esposo para que le ayudara a defenderse, porque mi pastor me juzgó yo siendo inocente. Yo siendo inocente, él me juzgó. ¿Qué clase de cristiano es? ¿Qué clase de pastor es? ¿Qué clase de profeta? ¿Aló? ¿Aló? Y automáticamente seguro que esa Ana o ese Anito le hablaría a todos los miembros de la iglesia para que se fueran de la iglesia. Y te aseguro que ella montara su propio tarantín. ¿Cómo es posible que él dice ser un hombre de Dios y me va a juzgar a mí? ¿Ah? ¿Aló?
Aló, ¿tú te imaginas que yo te juzgara a ti o a otra persona, tú siendo inocente? ¿Cómo fuera tu reacción? ¿Cómo fuera tu reacción? ¿Verdad que te amotina? ¿Verdad que te molesta? ¿Verdad que empiezas a decirle a todo el mundo, el pastor me dijo, el pastor yo haciendo mentira, yo era inocente, pero el pastor míreme? Aló, y levantaría una revolución dentro de la iglesia y buscaría la manera de dividir la iglesia. No te vámonos de aquí porque el pastor es hijo del diablo, me jugó. Aló. Amén, guayayay. Sin embargo, Ana reaccionó humildemente y en sujeción a su pastor, aun cuando su pastor se había equivocado. ¡Ja! Vaya conmigo a las escrituras, por favor. Versículo 15 y 16. El primer libro de Samuel, capítulo 1. Mira cómo le respondió Ana. ¿Sabes cómo es la broma? Me voy de la iglesia. Ah, no, así no fue que le respondió Ana. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo no soy una mujer, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra. O sea, yo no estoy rascada, sino que he derramado mi alma delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía. Aló. El pastor me juzgó y me condenó diciendo, y no sé, yo me voy de la iglesia por eso. Pero ¿sabe a quién se lo dijo Ana? Ana se lo dijo, fue a su pastor. No se lo dijo a una tercera persona. No se lo dijo a su marido. No se lo dijo a los demás miembros de la iglesia. Ella se lo dijo a su pastor. No, pastor, yo no estoy ebria. No, pastor, no me tomes como una impía. Porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. He clamado a Dios por mi milagro, pero yo no estoy ebria. ¿Sabe? Ana reaccionó como usted y yo deberíamos reaccionar en estos tiempos. Levanta tus manos al cielo por un momento, diga conmigo, que el Señor nos ayude a ser la Ana de estos tiempos, o el Anito de estos tiempos. ¿Aló? ¿Verdad que somos fáciles de buscar lío, de buscar problemas, de armar un alboroto, cuando nuestra autoridad, sobre todo, nuestro pastor, nuestra pastora, nos juzga, nosotros siendo inocentes? ¿Verdad que sí? Que estamos dispuestos a formar lío, a dividir la iglesia, a hacer cualquier cosa. Amén o ayayay. ¿Y sabe por qué la gente no recibe el milagro? Como yo decía en estos días atrás a esta persona. En la antigüedad, cuando la gente era confrontada con su pecado, cambiaba de actitud, se arrepentía y empezaba a servir al Señor, al Señor de manera correcta. En la actualidad, cuando la gente confrontada de su pecado, no cambia de actitud, cambia de iglesia. Si hay una mujer cerca, dile, tú eres la Ana de estos tiempos. Si hay un hombre, dile, tú eres el Anito de estos tiempos. Ana no criticó a su pastor. ¿Me está escuchando? Aun cuando su pastor cometió un error. Ana no juzgó a su pastor. Aun cuando su pastor se equivocó. Ana no condenó a su pastor, ni empezó a levantar una revolución para formarle en la iglesia, para dividirla, para irse a la iglesia, nada de eso. Aun cuando su pastor, escúcheme, la tuvo como una impía. Ana actuó humildemente y reconoció su autoridad, y lo que hizo fue aclararle a su pastor lo que estaba pasando, lo que estaba viviendo. ¿Queremos recibir el milagro? Actuemos con humildad.
actuemos de manera correcta. Mira, a mí me pasó en algunas ocasiones algo así. Yo cuando fui juzgado siendo inocente, mi actitud siempre fue la correcta. Fue siempre dirigida a la autoridad y no a terceras o cuartas personas. Y posteriormente, después que se aclaró, después que se supo lo que se supo, escúchame, y que nuestra autoridad, nuestros pastores, se entendieron y supieron lo que hubiera pasado, escúchame, hubo una reflexión, hubo un perdón, hubo un cambio. Y uno dice, oye, perdóname, cometí un error, fallé. Pero somos fáciles para irnos de la iglesia cuando nuestros pastores se equivocan, cuando nuestros líderes se equivocan. Y número 7, para recibir el milagro debemos creer en los profetas. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 17 al 19, la parte A. Primer libro de Samuel 1, 17 al 19, la parte A. Dice, Elí respondió y dijo, como Ana no se molestó, como Ana no se irritó, como Ana no lo criticó, como Ana no dijo, me voy de la iglesia, porque tú eres un sinvergüenza, ¿qué clase de cristiano eres tú? ¿Qué clase de espiritual eres tú? Y me vas a venir a jugar a mí. Yo que estoy orando aquí, clamando a ti, tú me vas a venir a mí por una borracha. ¿Qué te pasa, vale? No, Ana no dijo nada de eso. Ana simplemente le aclaró a su pastor, le dijo, no, pastor, yo no estoy ebria, yo lo que estoy es afligida por esta situación. Entonces su pastor, su profeta, su sacerdote, Elí respondió y dijo, hey, no te pierdas esto, ve en paz. Y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¡Wow! Su pastor, su sacerdote, su profeta le soltó la palabra profética ahí. ¡Ja! Y ella le dijo, me voy a la iglesia de Tomás. No. Ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino. Y comió. ¿Qué hizo? Comió. Dile, ahorita después que salgamos de esta nos vamos a comer. Y comió. Nadie dijo amén. Ok, ustedes van a hacer ayuno. Gloria a Dios, les ayudo. Que Dios les fortalezca y les ayude para que sigan en ese ayuno. Y no estuvo más triste. ¿Qué hizo? No estuvo más triste. Siguió celebrando. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová. Y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Ella recibió la palabra que necesitaba. Dile a la persona que tiene cerca, dile, a veces lo que necesitamos es esa palabra profética. ¿Sabe? Hoy Dios te trajo a este lugar, en esta mañana, para darte esa palabra profética para tu vida. Mira, anteriormente, Ana había estado tan desalentada, triste y acongojada que había enfermado físicamente y no podía ni comer. Recuerde que yo le dije que estaba anémica, porque estaba llora que llora, no comía, no bebía, no hacía nada y puro llora que llora, estaba deshidratada. Estaba con anémica. Ahora regresa a casa sana y feliz. Usted saldrá de este lugar y va a regresar a tu casa sano y feliz también en el nombre de Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque hay profeta en casa. Porque tú estás bajo cobertura, bajo el pastorado, bajo la unción. Y esa unción te alcanza para que tú recibas tu milagro. ¿Cuántos dicen amén? Hay alguien que le crea a Dios en esta mañana. ¡Celébrelo! ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que no creemos en la palabra de nuestros pastores. Pero Ana sí creyó en la palabra de su pastor. El pastor le dijo, Ana, váyase para su casa, quédese tranquilo, que el Dios de Israel te va a otorgar lo que tú necesitas. Dios va a hacer el milagro, no te preocupes. Aló. Mira, el creer en la palabra de su pastor, de su sacerdote, de su profeta, al llevar su petición sincera a Dios y dejando su problema a Él, produjo un cambio de su actitud y produjo el milagro.
Uno de los problemas que tenemos es que Dios nos da palabra profética y no creemos en eso. Hay gente que tiene tiempo en la iglesia y no cree que Dios pueda todavía cambiar a su familia. Ah, pastores, eso cada vez están peores, eso cada vez está más hundido. ¡Ey! Siga orando, siga clamando, siga intercediendo, siga pidiendo, siga haciendo estas 7 cosas que te he estado diciendo. Y ¡ey! A su tiempo tú vas a recibir el milagro. Amén. Este es el antídoto para el desaliento. Dile a Dios cómo te sientes realmente. Deja tus problemas con Él. Y cree en la palabra profética de tus pastores, de tus sacerdotes, de tu autoridad. Créele a Dios. Y tú recibirás tu milagro. Póngase de pie, por favor, por un momento. Mira, así que ya no te desesperes más deseando algo que vemos que el Señor le da a otra persona. Ya no le preguntes más a Dios por qué ellos sí y por qué a mí no. ¿Por qué a Edgar en estos tiempos de crisis puede construir? Yo no puedo comprarme ni un helado. ¿Aló? ¿Por qué fulano, perencejo, a pesar de todo, son bendecidos económicamente? Yo ando pelando. O fulano, perencejo, recibió el milagro de sanidad y yo todavía sufriendo con esto. O fulano, perencejo, fueron restaurados en su matrimonio, en su familia, y yo todavía pasando la misma de todo el tiempo. ¿Hasta cuándo? Ya no te sientas menospreciado, menospreciada por Dios. Párate firme en las promesas inconmovibles del Señor y asegúrate de cumplir estos 7 requisitos que cumplió Ana para recibir tu milagro. Perla de sabiduría. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 19, la parte B y versículo 20. El 19, parte B dice, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, o sea, tuvieron relaciones sexuales. Y Dios se acordó de ella. Aló. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí al Señor. Amén. Pero préstame atención a esto, no te lo pierdas. El milagro no sucedió enseguida. ¿Me está escuchando? No sucedió al instante. Ana tenía suficientes razones para desanimarse, pero ella se aferró a la promesa de Dios. Ella se aferró a la palabra profética. Ella se aferró a lo que su pastor le dijo. Ella dijo, yo creo en la palabra profética. Yo creo en mi profeta y yo recibo esa palabra. Y yo sé que Dios hará el milagro. Ella no perdió la fe en la promesa. Y aunque tomó algún tiempo, ella recibió el milagro. Mira, la Escritura dice que al cumplirse el tiempo, ¿me está escuchando? Hay un tiempo determinado para nuestro milagro. Hay un tiempo determinado para tu milagro. Amén. Pero usted y yo tenemos que hacer lo que hizo Ana. ¿Me está escuchando? Usted y yo tenemos que determinarnos, pararnos firme en la brecha y tomar la actitud que tuvo Ana, las decisiones que tuvo Ana, las oraciones que tuvo Ana, en la fe que tuvo Ana, la humildad de reaccionar como tuvo Ana. Usted y yo tenemos que ser las sanas de estos tiempos y los anitos de estos tiempos. ¿Está aquí conmigo, iglesia? Escúchame. Dios me dijo que te dijera, sigue perseverando, sigue creyendo, sigue insistiendo, sigue orando, sigue clamando, sigue ayunando. No te angusties, cree en la palabra profética, cree en la voz de tu pastor, escúchame, y a su tiempo, el tiempo señalado por Dios, tú recibirás el milagro. Amén. Levanta tus manos al cielo por un momento. Oh, Ramán de Kerebesoni Mike.
Señor, tu palabra ha sido enviada a cada corazón que está aquí presente y los que nos ven por las redes sociales. Señor, yo te pido que así como Ana recibió el milagro, cada uno de nosotros podamos tomar estas 7 decisiones que tomó Ana. Estas 7 decisiones, Señor, que hicieron un cambio tremendo, radical en su vida. Estas 7 decisiones por las cuales ella vio el milagro. Ella vio lo imposible acontecer. Ana cambió de actitud. Ana celebró por anticipado. Ana estaba en el lugar correcto, con la gente correcta. Ana oró apasionadamente, clamó apasionadamente a Dios. Ana pactó con Dios. Ana actuó con humildad. Y Ana creyó en su profeta. Y Ana recibió el milagro. Ana vio lo imposible acontecer. Levanta tus manos al cielo, cierra tus ojos. Padre, que a su tiempo ellos puedan recibir lo imposible, por lo cual ellos tal vez han orado, luchado, ayunado, insistido y hasta ahora no han visto respuesta. Señor, tú me dijiste que le dijeras a ellos que siguieran creyendo que su milagro viene de camino, que la provisión de Dios está cerca, que el milagro, escúchame, está a punto de acontecer. Pero actúa como Ana, amado hermano. Actúa como Ana, amado hermano, amada hermana. Actúa correctamente y verás tu milagro en este tiempo. Oh, la mazona mandere bekei. Vamos, levanta tus manos y adora a Dios en esta mañana. Glorifícale a Él